Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, por supuesto esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra promoción, estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, damos la bienvenida, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, gracias Jorge, todo bien. Muy contentos porque hoy cerramos el año con la transmisión de hoy y ya estamos listos. El tema es la parábola de la levadura. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión o a los que la van a escuchar en algún momento. El tema de hoy es la parábola de la levadura, como lo comenté, y con este tema estamos cerrando el año en este segmento de Caminando con Jesús. La parábola de la levadura está en el capítulo 13 de Mateo, donde hay varias parábolas que Jesús enseñó. Y la ocasión es la misma, en donde contó otras parábolas como la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la parábola del sembrador. El momento es el mismo ahí, en la ribera del mar de Galilea. Jesús enseñando a la muchedumbre reunida ahí, y también esta parábola que está en Mateo 13, la podemos encontrar también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 precisamente, Lucas 13, 20 y 21. Pues la parábola es una parábola muy corta, es de un solo versículo. Digamos, la narración es breve, pero el significado es pues extenso en ese sentido, es rico en los principios que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, a sus oyentes y también el día de hoy a nosotros. Y está en Mateo 13:33, voy a leer ese versículo. Dice, les dijo otra parábola, se refiere a Jesús. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina, hasta que todo quedó leudado. Y es un solo versículo, como les decía, pero nos deja ver en esta acción en donde una mujer dice que escondió la levadura aquí esta versión de la Reina Valera actual dice una gran cantidad de harina, pero muchas de las versiones dicen en 3 medidas de harina. Pues vamos a ver cuál es la lección espiritual de esta parábola. Hay varias interpretaciones, me gustaría aclararlo. Algunos intérpretes de las parábolas de Jesús dicen que esta parábola representa la expansión del evangelio en el mundo hasta que toda la humanidad se convierta. Y dicen que esas 3 medidas de harina es el mundo y la levadura es el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, esta interpretación sí, pues es cuestionable si nosotros vemos el contexto en la Biblia de lo que significa la levadura, como para tomar que la levadura es el evangelio de Jesucristo que hace que toda esa masa se leude. Y por eso la interpretación que vamos a ver el día de hoy, pues difiere de algunas otras interpretaciones y pues yo espero que pues a través del Espíritu Santo Dios nos hable y cada uno de nosotros pueda ver este punto de vista y sacar sus propias conclusiones respaldadas en la palabra de Dios. Básicamente el enfoque, la interpretación de la parábola que voy a exponer hoy, de esta parábola de la levadura, es que habla acerca de la corrupción doctrinal de la iglesia. Jesús con esta parábola entonces advierte o instruye a sus oyentes sobre esa corrupción de la doctrina que habría en su iglesia durante el presente siglo. Y como recordaremos, el presente siglo comprende desde que Jesús vino por primera vez a este mundo hasta su regreso.
Entonces, a través de esta parábola, Jesús advierte. Y pues es la época que vivimos, ¿no? Hoy vemos que de manera engañosa, expansiva, diría yo, y peligrosa, se han infiltrado en la iglesia de Cristo doctrinas y enseñanzas extrabíblicas que pues no tienen un respaldo concordante a través de toda la escritura, sino que muchas veces se basan en un solo versículo. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Todas esas enseñanzas de las que Jesús nos previene desde ese momento, pues son enseñanzas de un sistema religioso falso y pueden parecer espirituales, pero muchas veces son interpretaciones humanas o son interpretaciones distorsionadas, de manera que pues la escritura nos motiva a llevar la sana doctrina y pues eso es lo que pretende la parábola, esta parábola de la levadura. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? Habla de una mujer. Esta mujer actúa y trabaja escondiendo un elemento en la harina. Pues este elemento precisamente es la levadura que leuda toda esa harina, toda esa masa. Y en esta interpretación, pues esa levadura representa un sistema religioso distorsionado, destructivo. Esa levadura representa entonces la corrupción y lo que infla, lo que contamina, lo que distorsiona lo original. ¿En dónde la pone? La pone en 3 medidas de harina. Y pues la harina siempre se utilizó como una ofrenda a Dios. Lo podemos leer en algunos escritos, en algunos versículos en la Biblia, que hoy vamos a ver algunos de ellos. Y es una ofrenda ofrecida a Dios como un sacrificio agradable y correcto. Y también en este sentido representa al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en el sentido de la parábola. Así es que a reserva de ser una interpretación muy particular la del día de hoy, pues ustedes podrán juzgarlo a través de los versículos que vamos a leer. ¿Por qué no podría ser esa levadura el evangelio que leuda toda la masa? Bueno, pues precisamente un problema en la escritura es que la levadura no puede estar dentro de las cosas santas que se ofrecen a Dios. Esa es una de las objeciones de esta interpretación de la parábola. La levadura, como sabemos, es una sustancia que fermenta, que infla la masa debido a la acción de unos hongos que contiene, y pues todo eso fermenta los componentes de la masa, los azúcares de los ingredientes, y pues la infla. Y el hombre conoce muy bien las propiedades de la levadura desde los tiempos de la antigüedad, y en la actualidad lo podemos ver el uso de las levaduras en la industria alimentaria, utilizadas para el pan, para la leche, para el vino, todo lo que hace que se fermente, que se leude. Y este elemento de la levadura invariablemente en la escritura siempre simboliza algo que no es auténtico, algo que no es puro, algo que tiene que ver en cierto sentido con corrupción porque distorsiona lo original. Y desde luego que es un elemento que al mezclarse con la harina, pues la infla y la leuda. Entonces, bíblicamente, la levadura sí es un símbolo de distorsión, de corrupción, que afecta al elemento con el que se le mezcla. Y la ausencia de la levadura, pues significa lo contrario. Significa lo auténtico, lo puro, la verdad. Y hablándolo en términos más morales, pues la rectitud, la pureza que Dios demanda de sus seguidores o de quien cree en Él.
Y la harina de la levadura, vemos en la escritura que la harina sin levadura pues es una verdadera ofrenda a Dios. Podemos leerlo en varias porciones de la escritura. Yo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en Levítico 2:4 habla de cómo deben presentarse las ofrendas. Dice, cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Otro versículo de Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda vegetal que se presente al Señor tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada al Señor de cosa que contenga levadura o miel. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde las primeras ofrendas que se empezaron a presentar a Dios, pues vemos que no estaba considerada la levadura como un elemento puro en esas ofrendas vegetales que se presentaban al Señor. Entonces, en ese sentido, pues la levadura era prohibida en el pan. Y el caso, pues más explícito, diría yo, es la Pascua judía, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pues ahí ellos recibieron un mandamiento de Dios de cómo debían de prepararse para esa liberación, para lo que hoy se celebra como la Pascua. Y bueno, en Éxodo 12:15 podemos leer esas instrucciones. Dice, 7 días comerás panes sin levadura. Y el primer día quitarán de sus casas la levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo, esta persona será excluida de Israel. Entonces vemos el papel tan importante en este sentido que juega la levadura, que no es considerada en ningún momento como un elemento puro que pueda ofrecerse a Dios. Por eso, regresando a esta parábola tan breve, cuando vemos que una mujer de manera oculta mete esa levadura en la harina, pues el efecto de la levadura pues no es precisamente la extensión del evangelio, sino es una deformación del original. Y vemos que pues Dios no acepta que se le ofrezca algo a él con esas condiciones. Así es que desde el Antiguo Testamento, en Levítico y luego ya en el establecimiento de la Pascua, pues todo israelita debería de abstenerse de comer pan fermentado o leudado. Y bueno, eso los israelitas lo siguen observando hasta la fecha en la Pascua. Y no solo evitar comer el pan con levadura, evitar comer eso, sino también que no haya una sola pizca de levadura en toda la casa, el lugar donde van a celebrar la Pascua. Ni siquiera una migaja se les tienen el cuidado de tenerla, porque pues lo que fermenta pues se le relaciona con corrupción. Y en Deuteronomio 16:4 pues lo dice muy claramente la escritura. Dice, durante 7 días no se verá levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. Y es un mandamiento muy específico y claro. Y ya hablando en el Nuevo Testamento, pues Jesucristo utiliza la levadura para prevenir a sus discípulos y a sus oyentes de las doctrinas falsas. Lo podemos leer también en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 16:11, Jesús le habla a sus discípulos, dice, ¿cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Eso le está diciendo Jesús a sus discípulos. No hablo de pan físico, les decía, pero sí guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, dándoles a entender que las enseñanzas de los fariseos y saduceos pues estaban distorsionadas. Y a esa distorsión Jesús la relaciona con la levadura de las enseñanzas que tenían estos líderes religiosos.
En Marcos 8:15, Jesús les manda algo muy similar a sus discípulos. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, sigue usando esta levadura para prevenir acerca de enseñanzas falsas, de engaños, de algo que no es correcto. Y el Nuevo Testamento considera esta figura de la levadura, igualmente en otros versículos en las cartas de Pablo, para prevenirnos de esa corrupción doctrinal, que es una realidad para nosotros hoy en día. Hemos visto tantas denominaciones que no tienen una doctrina basada en la palabra de Dios o que dicen que se basan en ella, pero la distorsionan. Y no se hable de aquellas que ni siquiera consideran la Biblia, ¿verdad? Ahí sí ya es un tema opuesto a la voluntad de Dios todavía más claro, ¿no? ¿Qué le escribió Pablo a los Corintios en la primera carta? Primera carta de Corintios, capítulo 6, capítulo 5, a partir del versículo 6. Pablo habla a los Corintios acerca de la condición de su corazón y pues también de su ser espiritual interior, y les dice Pablo, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto, los está reprendiendo. Dice, seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Pues a Pablo les dice, no consientan cosas malas en ustedes porque eso va a contaminar todo. Versículos 7 y 8 de Primera de Corintios 5 dice, por tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todo se echa a perder. O sea, se extiende y contamina todo. Dice, si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Entonces, también en el Nuevo Testamento, tanto Jesucristo y posteriormente Pablo nos previenen de la condición del corazón y de ser como esos panes nuevos sin levadura. Y todos estos versículos, pues lo que confirman es eso, que la levadura es un agente de corrupción que infla, que distorsiona. Así es que lo dijo Jesús de una manera muy breve, la parábola, cómo esta mujer entra en esa harina, que la harina es figura de la ofrenda santa a Dios e introduce levadura y la distorsiona. Dice, así es el reino de los cielos. Y pues nos está hablando de esa distorsión que ha habido ahora con las religiones y decía yo con las denominaciones. Así es que nosotros somos como ese pan de la Pascua, debemos ser como ese pan sin levadura, quienes hemos creído en Cristo, porque pues se requiere de nosotros estar puros, sinceros, honestos, no estar inclinados al mal ni a dañar al prójimo, porque dice aquí Pablo a los Corintios, pues seríamos como ese pan que se hace con levadura vieja. Así es que en ese sentido nosotros como creyentes debemos evitar esa levadura y pues estar atentos a lo que dice la palabra de Dios para que no nos dejemos engañar por doctrinas erróneas. Y eso, bueno, pues es un riesgo latente hoy, y también lo fue desde los tiempos de la iglesia primitiva. Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 5:7, en adelante dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Pablo lo está exhortando, reprendiendo a los Gálatas. Dice, si iban bien, ¿por qué no siguieron por este camino verdadero? Dice, eso no viene de Dios quien los eligió. Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Y con esto Pablo está percibiendo a los Gálatas de que el consentir
el pecado o una acción mala en nosotros es, como lo dice la parábola, esa levadura que fermenta toda la masa. Como si nosotros fuéramos esa harina, esa masa, esa ofrenda a Dios y nos contamina el pecado que en este caso sería la levadura. Y bueno, pues la levadura es un elemento extraño que se introduce en la harina. No es algo naturalmente que es parte de la harina, sino es un elemento extraño que se introduce para fermentarla y pues para inflarla. Y toda esta situación, hablando espiritualmente y en el aspecto doctrinal, pues tiene que ver mucho con todas esas religiones y doctrinas falsas. Y tiene que suceder durante el tiempo del presente siglo, porque Jesús nos previnió. Mateo 24:11 al 12 dice, habrá, se refiere Jesús a los últimos tiempos, habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Y debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, describiendo en Mateo 24 lo que iba a suceder, haciendo Jesús referencia a los tiempos que habíamos de vivir en el mundo, de ese proceso de corrupción que conduce a la apostasía en la iglesia que está establecida en la tierra, hasta que Jesús regrese de nuevo en su reino milenial. También Pablo apercibe a Timoteo de estos tiempos tan tremendos, donde pues a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, y se distorsionan las cosas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4:1, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. O sea que las doctrinas falsas son una realidad en nuestro tiempo y pues debemos estar apercibidos. Esa expresión de que todo fue leudado, pues lo podemos entender como que el poder de corrupción de la levadura es impresionante porque no queda algo exento de ser leudado o afectado por la levadura. Entonces es algo muy poderoso que no debemos permitir en nosotros. Y bueno, pues la creación de Dios tiene un crecimiento normal, un crecimiento compensado, un crecimiento proporcional en el tiempo establecido de Dios. Y todo es de una manera, de un desarrollo armonioso y sencillo, pero a la vez es poderoso, sobrenatural, porque Dios lo creó. Y por el contrario, lo que genera la levadura es un crecimiento rápido, desproporcionado, inadecuado, anormal y sin orden. Distorsiona lo que es normal. Por ello, pues debemos siempre esperar en una aplicación personal de esta parábola, pues debemos esperar en nuestra vida el tiempo de Dios para el crecimiento que Él quiere de nosotros. Y bueno, este principio aplica en forma personal a cada uno de nosotros, pero también puede darse diversas aplicaciones. Hay grupos cristianos que están muy preocupados por crecer y tener un gran número de congregantes, pero pues sabemos que los tiempos son de Dios y que la calidad de una congregación o grupo cristiano no depende del número de personas o volumen. No es un sinónimo de éxito, más bien depende de la pureza y la calidad y fuerza espiritual de cada una de las personas que forman esa iglesia o congregación o grupo, porque pues la vida en Cristo pues debe producir un crecimiento seguro, sólido, gradual, y pues todo ello requiere tiempo. A veces uno quisiera que las cosas sucedieran rápido, pero todo requiere tiempo. Y podemos ver cómo la iglesia, el cristianismo creció desmedidamente en los tiempos del emperador Constantino.
porque él se dio cuenta de la gran cantidad de creyentes, seguidores de Jesús, y eso le convenía políticamente, así es que él decretó el cristianismo como la religión de Estado. Y de un momento a otro, pues entonces, de un día para otro, de la noche a la mañana, pues ya todo el mundo profesaba el cristianismo, aunque no tuviera la convicción de aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Entonces, digamos que aumentó el número de cristianos, pero de una forma anormal, porque no era lo natural, no eran gente con convicción en Jesucristo, sino simplemente por tener el título de cristianos, pues porque era la religión de Estado que decretó Constantino el Grande. Y por eso de la noche a la mañana la iglesia creció en forma desmedida, normal, y no por convencimiento de las personas para entregarse a Jesucristo. Y ahí podemos ver un claro ejemplo histórico de que no se trata de números de crecimientos anormales, sino se trata de mantener las cualidades y la pureza de esa harina que podemos ser nosotros como una ofrenda grata al Señor, que puede ser la iglesia, que puede ser nuestra casa. Y estar alerta siempre, porque hoy en día tenemos ese peligro de falsas enseñanzas y las doctrinas que se han infiltrado en las iglesias y que sutilmente pues las intentan destruir la libertad y el amor que Jesucristo nos ha mostrado. Enseñan cosas que no guardan ese amor acorde a la palabra de Dios. Y bueno, pues por eso vemos la religiosidad, el legalismo, otras clases de levaduras dentro de los grupos cristianos como la autosuficiencia, el egoísmo, etcétera. Y pues recordemos que nada de eso tiene lugar en la masa, en la harina, porque si no la leuda. Un poco de levadura, dice la escritura, leuda toda la masa. Y bueno, pues para la interpretación de la parábola, desde luego, no es solo ya los versículos que leí. Por ejemplo, habla de 3 medidas de harina que fueron leudadas. Y hay varios métodos bíblicos doctrinales para entender una verdad. Por ejemplo, hay uno que se llama la ley de la primera mención. Y si nosotros leemos en la parábola las 3 medidas de harina, pues podemos ir a Génesis, donde la primera mención de 3 medidas de harina es con Abraham en la tienda de Sara, cuando pues lo visitan los ángeles y él les ofrece una ofrenda y dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Entonces, esa parte de la escritura pues nos hace ver que esas 3 medidas de harina era una ofrenda para esos visitantes celestiales y por eso es que no tiene lugar la levadura dentro de esa ofrenda que ofreció Abraham como un símbolo de hospitalidad. Y pues Gálatas 2:4 nos advierte: algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos esclavos de la ley otra vez, insistiendo en judaizarlos a los que Jesús ya había hecho libres. Entonces, como conclusión, el verdadero evangelio que entra en nuestro corazón no se infla, no se hincha, sino que más bien se humilla y ama al prójimo, y es una actitud que no debemos de perder de vista quienes hemos creído en Cristo y mucho menos aquellos quienes han sido puestos en responsabilidad en la iglesia de Jesús. Bueno, y se me terminó muy rápido el tiempo para dar algunos otros detalles, pero yo espero que con esto, pues Dios nos hable a todos acerca de prevenirnos de las doctrinas falsas. Muchas gracias, les deseo que tengan un tiempo de Navidad con su familia, recordando el nacimiento de Jesús y que terminen el año con bien. Hasta la vista y primero Dios, nos vemos el siguiente año, en el 2023. Muchas gracias.